Muy buenas con todos, soy Tomandía y voy a hablar del esfuerzo plano en conexiones metálicas. Luego de haber calculado una estructura, toca calcular la estructura metálica y en muchos casos dichas conexiones implica la aplicación directa del concepto del estado plano de esfuerzos. En la imagen de la izquierda se aprecia una diagonal. Esta diagonal se conecta a una viga y el elemento que conecta ambos elementos es esta plancha de aquí, que en la derecha lo he idealizado. Es importante destacar que la diagonal transmite una fuerza en tensión que lo denominaremos con la letra T de tensión a través de pernos hacia una plancha, la cual a su vez transmite esa fuerza a la viga mediante soldadura, como se aprecia aquí. Esta es la soldadura. Similar al caso anterior, se aprecia una diagonal que transmite una fuerza, que también denominaremos T, pero en esta ocasión la transmite a la plancha mediante soldadura, como está aquí. Esta es soldadura. La cual a su vez la transmite a la columna y a la placa base también mediante soldadura. Ahora, no es únicamente para diagonales. También se emplea esta teoría para el diseño de este tipo de conexión a corte de vigas a columna, ya sea a sus alas o a su alma, y también para conexiones a momento, como la que se ve en la imagen de la derecha, en las cuales se conectan las alas mediante pernos a una placa y esta placa se conecta a la columna mediante soldadura. Ahora me gustaría hablar del estado plano de esfuerzos. Se estarán preguntando, ¿qué es? A la izquierda se muestra un elemento diferencial sometido a un estado multiaxial de esfuerzos. Estos son tres esfuerzos normales que son perpendiculares a las caras X, Y y Z y que se denotan con este símbolo, sigma. Y esfuerzos cortantes o tangenciales que son paralelos a las caras. Ahora, digamos que una dimensión de un elemento es mucho menor a las otras dos dimensiones. Por ejemplo, una losa de concreto armado de espesor 20 centímetros y área en planta 8 metros por 8 metros. Entonces, si nosotros queremos calcular el esfuerzo en Z, en esa losa, voy a dibujarla acá. Ya, esto es 0,2 metros. Esto es 8 metros. 8 metros. Si queremos calcular el esfuerzo en Z, Z, este sería X. Y bueno, esta dimensión sería Y. Si queremos calcular el esfuerzo en Z, nos vamos a encontrar que el valor obtenido va a ser muy cercano a cero. Entonces, sin perder la precisión de los cálculos, nosotros podemos decir directamente, esfuerzo en Z igual a cero. Ahora, no hay que confundir y la deformación en Z va a ser diferente de cero. Eso hay que recordarlo. El American Institute of Steel Construction o el Instituto Americano de Construcción en Acero es un instituto de Estados Unidos
que proporciona una expresión para considerar el efecto de fuerzas combinadas en el estado plano de esfuerzos. Esta expresión la saqué del manual. Son unas publicaciones que realiza el ISC cada vez que actualiza la especificación, que es el código. Entonces, esta expresión depende de tres factores: el factor de uso a flexión, el factor de uso axial y el factor de uso a corte. Este factor de uso es la relación entre la solicitación y la capacidad. La capacidad se calcula ya sea mediante el método LRFD o de factores de carga y el método ASD, el de fuerzas admisibles. También el ISC me dice que si mi factor de uso a corte es menor a 0.4, entonces yo puedo omitir este valor en la expresión. ¿Por qué? Porque si el factor de uso es 0.4 a la cuarta, eso me da un valor muy pequeño, 0.025, si no me equivoco. Ahora se estarán preguntando, ¿por qué tengo fuerzas aquí y no esfuerzos? Eso es porque para compatibilizar el método para las conexiones con el que se emplea para los elementos, tenemos que hacer el diseño en base a fuerzas. Esto es, digamos, esta es una placa ya idealizada de forma rectangular. Esta placa se trata como una viga de base igual al espesor de la placa, en este caso TP, y peralte, llamémosle L. Entonces, a esta placa va a tener solicitaciones de cortante, axial y momento. Y se puede calcular sus esfuerzos igual con teoría y vigas, pero el ASC como tal me dice que yo debo revisar los esfuerzos combinados con fuerzas. Estos son los manuales que les comenté. Hay una gran variedad de ellos. El más reciente es el manual 16. Este sería el 15, el 14, 13 y así. Dentro del manual podemos encontrar varias expresiones para considerar las cargas combinadas para diferente tipo de conexiones. A la derecha se observa una conexión de placa de corte extendida en la cual obligatoriamente tenemos que considerar la interacción del momento y del corte. Ahora, hay ocasiones, como la imagen de la izquierda, que es una placa simple, y revisando las limitaciones que están en el manual, en las cuales no va a ser necesario considerar la interacción de los esfuerzos o las fuerzas de flexión y de corte. En este otro caso, cuando tenemos carga axial en nuestra placa de corte, dependiendo la intensidad de la carga axial, esto se ve acá, si el factor de uso es mayor o menor a 0.2, usamos una expresión u otra. También encontré este otro criterio de combinación de fuerzas que para este tipo de elementos tenemos que realizar un corte perpendicular aquí y calcular las fuerzas descompuestas que actúan en esta porción del elemento. Vamos a verlo acá. Acá sería así empotrado. Ahí está.
Entonces aquí calculamos la carga axial y el momento. Y empleamos este criterio de combinación para validarlo. También me gustaría hablar de la teoría de máxima energía de distorsión, también conocida como teoría de falla de von Mises. Este personaje a la derecha es von Mises, que establece que en materiales dúctiles, como el acero, el estado de esfuerzos multiaxiales, como el que se ve acá a la izquierda, puede ser representado por un estado uniaxial, como se ve el de aquí. Ese estado es equivalente y que debe producir la misma energía de deformación que el estado multiaxial real. Esa es la condición. Entonces von Mises desarrolló esta expresión para el estado plano de esfuerzos. Claro que esta es la versión que está reducida porque la original es para un estado multiaxial que considera más variables, pero para nosotros con esta es suficiente. Esta de aquí. Muchos ingenieros, validándose de esa teoría de von Mises, desarrollan modelos en elementos finitos para sus conexiones y las presentan así y las validan. He visto en muchas memorias de cálculo que hacen eso. Acá se muestran tres ejemplos, uno en idea estática, otro en ANSYS y otro en Abacus. Ahora, me gustaría comentar algo que está en los manuales de la ICC, que dice lo siguiente. El manual emplea la teoría de vigas para placas. ¿Esto qué quiere decir? Que calculamos los esfuerzos axiales por las cargas axiales, calculamos los esfuerzos de flexión por el momento y calculamos los esfuerzos cortantes por la cortante. Ahora, si volvemos a la expresión de von Mises para el estado plano de esfuerzos, tenemos lo siguiente, que depende del esfuerzo principal en 1, o perdón, del esfuerzo principal 1, del esfuerzo principal 2 y del esfuerzo cortante. Ahora, es fácil notar que nosotros tenemos el esfuerzo principal en X, está aquí, que es la suma del esfuerzo axial más el esfuerzo cortante, más el esfuerzo de flexión, que se estaría sumando aquí, en este punto de aquí. Y aquí que están los máximos. Se suman. Y el cortante, bueno, el cortante es el mismo. Ahora, lo reemplazamos dentro de la expresión de von Mises. Lo reemplazamos estos dos aquí. Y nos queda esto de aquí. Hay que observar que nos falta un valor, que es el esfuerzo principal en Y, o el esfuerzo axial en Y, que no lo tenemos. Entonces, algunos autores dirán, bueno, mi esfuerzo en Y, yo lo considero igual al esfuerzo en X, calculo. Otro dirá, no, para mí el esfuerzo en Y va a ser igual a menos esfuerzo en X. Viene otro y me dice, no, para mí el esfuerzo en Y, como no lo conozco, es cero. Ahora, ¿cuál de los tres tiene la razón? La respuesta es ninguno. No hay forma. Entonces, por querer usar un procedimiento, digamos, más preciso, podemos obtener factores de uso que ya sean demasiado conservadores. Entonces, no recomiendo emplear esta metodología, por el momento al menos.